¿Estás listo para escuchar los relatos más escalofriantes, basados en hechos reales, leyendas urbanas y fenómenos paranormales? Este canal es tu refugio en la oscuridad. Aquí contamos historias de terror narradas en primera persona, con ambientación sonora y misterio puro. Ponte tus audífonos, apaga las luces y suscríbete si quieres formar parte de nuestra comunidad de amantes del miedo. Relatos nuevos cada semana. ¿Tienes una historia para contarnos? Escríbela en los comentarios. Trabajo en una bodega de productos importados. Generalmente cubro el turno de la tarde. Por seguridad, estos días hemos estado cerrando a las 7, pero antes el horario era hasta las 9. No puedo enviarte fotos del lugar, pero creo que tú ya has entrado a una de estas tiendas. La bodega es amplia y alargada, de esas que están organizadas en pasillos estrechos y simétricos, con estanterías metálicas hasta el techo. La iluminación viene de lámparas de tubo fluorescente que parpadean de vez en cuando. La luz es blanca pero no del todo fuerte. Deja sombras en los rincones, sobre todo cuando se nubla afuera o empieza a llover. El piso es de concreto gris, muy limpio, pero con marcas de humedad acumuladas por el paso del tiempo. Tenemos protocolos de orden, pero no sé por qué este lugar no alcanza a sentirse acogedor. Es un espacio funcional y práctico, pero no tiene ningún detalle decorativo. Las estanterías están cargadas de productos variados, botellas, frascos, cajas con etiquetas extranjeras, latas de alimentos importados, cosméticos, detergentes que no se consiguen en supermercados comunes. Todo perfectamente clasificado y etiquetado, aunque hay zonas donde la mercancía parece haber sido movida a toda prisa o sin registrar. Hay ocasiones en las que me llego a quedar sola porque mi compañera tiene que encerrarse en la oficina a hacer los reportes que se mandan a la dueña antes del cierre. Una vez hace 3 años me pasó algo. Recién había entrado a trabajar ahí y era temporada de lluvias. Esa noche me tocó quedarme sola. Ya casi eran las 9 de la noche. A esa hora ya no entra nadie. Si llega alguien es por error o porque no se dio cuenta del horario. Yo estaba agachada acomodando mercancía en un estante cuando sentí que me cayeron unas cuantas gotas de agua en las manos. Me asusté, no te voy a mentir. Grité, perdí el equilibrio y caí sentada contra las cajas. Había una mujer frente a mí. Estaba empapada, goteaba, llevaba el cabello pegado a la cara, el vestido negro como si lo acabara de sacar del río. No hizo ni un gesto para ayudar a levantarme, solo me miraba. Le pregunté si le podía ayudar con algo. Pensé que quizá venía escapando de la lluvia o que se había metido porque vio la luz encendida. Nada, solo me observaba. El agua le escurría de los dedos, no parpadeaba. Me puse de pie y le volví a preguntar. Entonces habló, me preguntó si podía quedarse un momento, solo mientras bajaba el agua de afuera. No supe qué decirle, algo en su actitud me hacía dudar. No era que se viera peligrosa, era más bien una sensación. Le dije que cerrábamos a las 9, pero que mientras tanto podía quedarse. Solo que por favor no pasara más allá de la entrada, para no mojar todo. Después me dieron ganas de pedirle que se quedara cerca para que no se me olvidara que estaba ahí,
pero en un parpadeo la mujer desapareció. Cuando mi compañera salió de la oficina, me encontró recorriendo los pasillos buscándola. Ya iba a cerrar y no quería que alguien se quedara adentro. El piso seguía mojado. Vi el rastro del agua. No era un charco, era un camino. Uno que se metía entre un pasillo y otro, como si ella hubiera caminado despacio por toda la tienda. Mi compañera fue por el trapeador. Al entregármelo me preguntó qué estaba buscando. Le conté lo de la mujer o empecé a contárselo porque apenas iba a la mitad cuando me interrumpió con un no tan fuerte que me congeló. No la dejes pasar. Nunca la dejes pasar. ¿Pero por qué?, le pregunté. Yo pensé que era una ladrona o alguien que ya había hecho algo antes, que se metía y se escondía para pasar la noche en la tienda. Mi compañera me miró como si hubiera cometido un error grave. Esa mujer mató a un niño. Te juro que se me erizó la piel entera. Me dijo que fue justo afuera de la tienda, hace más o menos 10 años, que lo mató ahogándolo en un charco en una noche lluviosa, igualita a esta. Y si crees que la historia no podía ponerse peor, me dijo que después de hacer eso, la mujer se aventó al flujo vehicular, que murió ahí mismo, en el asfalto, aplastada por más de un coche. Yo no le quise creer, le dije que eso no tenía sentido. Si eso fuera cierto, entonces lo que había entrado esa noche no era una persona. No, me dijo Patty, es un alma en pena y te está pidiendo permiso para entrar. Ahí sí me dio miedo de verdad. Esa noche dejé las luces encendidas, todas. Me dio pavor caminar sola hasta el fondo para apagarlas. Sentía que si me daba la vuelta iba a estar ahí, parada entre las sombras, empapada. Después de eso ya no quise volver a quedarme sola nunca más. Le rogaba a mi compañera que hiciera las cuentas ahí, conmigo en el piso de ventas, donde pudiera verla. Un día me mostró un recorte viejo del periódico. Las imágenes eran brutales, pero la descripción era peor. Tanto ella como el niño fueron encontrados boca abajo, ahogados en sendos charcos de agua. Ella en la avenida y el niño en la banqueta. No quisiera decir que es mi culpa, pero desde que la vi, ninguna oración ni el agua bendita han servido. Y es que a veces así de la nada, sientes que alguien pasa detrás de ti. No ves nada, pero revisas el piso y hay marcas, pisadas, charcos. La tienda tiene una puerta metálica al fondo que conecta con la parte trasera y con la zona de carga. A un lado hay una pequeña oficina con cristales oscuros donde se hacen los cierres de caja. Adentro hay una computadora vieja, una silla giratoria y papeles apilados en bandejas de plástico. Cuando llueve, el sonido del agua es lo único que rompe el silencio. Se escucha cómo cae sobre el techo de lámina y resuena como si el lugar estuviera más vacío de lo que realmente está. Cuando ya no hay clientes y alguien se queda solo ahí, lo que más se nota es la ausencia de voces, el eco de los pasos, el frío que se cuela por debajo de la cortina metálica y la sensación de que alguien en algún rincón sigue mirando entre los estantes.
¿Y sabes qué es lo peor? Que solo pasa cuando llueve. Y justo ahora acaba de entrar la temporada de lluvias. Yo tenía 12 años cuando mi hermana se casó. ¿Conservas memorias de cuando tenías esa edad? Yo no me acuerdo de la boda, ni del vestido, ni de los invitados, ni de la fiesta. Creo que ni siquiera estuve mucho tiempo presente. Tal vez me sentía enfermo, o tal vez solo estaba aburrido y me fui a encerrar al coche como hacía en los eventos largos. De lo que sí me acuerdo muy bien fue de algo que pasó unos meses antes de la boda, cuando mi mamá y yo fuimos a ver la capilla donde se iba a casar mi hermana. No era un recinto cualquiera, era un convento. Uno de esos antiguos, grandes, con patios cerrados, muros húmedos y jardines que huelen a tierra mojada. No se prestaba para eventos, pero mi abuela, cuando aún vivía, les donó un terreno a las monjas. Un acto de fe, como decía ella, y las monjas dijeron que un día le iban a devolver el favor. Ese era el favor, dejar que su nieta se casara en ese lugar tan bonito. Y lo era, bonito en serio, tranquilo, como suspendido en otro tiempo. Me sorprendió que algo así existiera sin que la gente hablara más de él, sin que saliera en revistas o en los recorridos turísticos. Aunque también pensé que así era mejor. A veces los lugares están así de intactos justo porque nadie los visita. Mi mamá decía que aunque se lo iban a prestar, había cosas que sí teníamos que pagar. Las monjas no querían cobrar, pero tampoco podían regalar. Fuimos un día entre semana. Llovía, una llovizna constante, de esas que no hacen ruido pero que empapan. El cielo gris, los charcos tibios, todo olía a piedra, a hojas caídas y a petricor. Llegar ahí te daba una sensación rara. El camino final era de terracería con curvas cerradas, flanqueado por árboles altos y maleza que parecía crecer sin control. A lo lejos ya se veía el edificio desde antes de llegar. Grande, de piedra vieja, como una fortaleza. No había mucho ruido, solo el de la lluvia leve cayendo sobre las hojas y el crujido de la grava bajo los zapatos. Al llegar, el lugar imponía. Había muros altísimos, portones pesados de madera y un patio central con una fuente que no parecía funcionar desde hace años. Todo estaba muy limpio, muy ordenado, pero también muy vacío. No había música, no había monjas a la vista ni sonidos de actividad. Era como si el convento no supiera que alguien llegó. La vegetación estaba cuidada pero rígida, como si la recortaran por obligación. Había cipreses, bugambilias secas, setos recortados a la perfección, todo muy simétrico. La luz era tan tenue que parecía más tarde de lo que en realidad era. El interior era fresco y silencioso. Los techos eran altísimos, de piedra,
Las paredes gruesas hacían que cualquier paso o palabra se escuchara con eco, aunque no tan fuerte. Había olor a humedad, a cera apagada y a madera vieja. Las ventanas eran pocas y algunas tenían vitrales que apenas dejaban pasar la luz. Había salones amplios vacíos, bancos de piedra, pequeños altares sin veladoras, cruces sin flores. Lo que más se notaba era el silencio, un silencio que no era natural, como si alguien lo cultivara. El cielo estaba completamente negro. Cuando salimos de casa eran solo unas cuantas nubes lejanas, de esas que no amenazan y solo pintan el día de gris. Mi mamá tenía que pasar a unas oficinas dentro del convento para dejar un anticipo. Me dijo que no se iba a tardar. Me senté en una banca del patio central, solo, a mirar todo. El patio era perfecto, simétrico, cuadrado, rodeado de arcos de piedra y corredores cubiertos. Entonces escuché un grito. No era un grito común, fue desgarrador, de alguien que no estaba fingiendo. Me paré de inmediato. Otras personas también lo escucharon. Vi a 3 o 4 moverse en la misma dirección, pero no me atreví a seguirlas. No supe qué hacer. Antes de que pudiera terminar de decidirme, cayó un relámpago tremendo. Todo el lugar tembló y la luz se fue en un segundo. La llovizna que venía cayendo se volvió una tormenta cerrada, con viento y gotas gruesas que rebotaban en las piedras. Corrí a refugiarme bajo los arcos. Las monjas aparecieron de la nada. Se empezaron a mover rápido, con faroles antiguos en las manos. Encendieron antorchas colocadas en las paredes. El fuego iluminaba el convento en parpadeos, dejando sombras largas que parecían personas detenidas. La Madre Superiora llamó a mi mamá para que hablaran en privado. No escuché todo, pero entendí lo esencial. Le dijo que mejor era no irnos, que con este tipo de lluvia el río se desborda, que cada año alguien muere. Nos ofrecieron habitaciones en una casa de huéspedes que tenían dentro del mismo convento. Mi mamá intentó llamar a casa, pero no había señal. La luz se había ido y los teléfonos fijos no servían. Quería avisar que no íbamos a regresar. Eso la tenía mal y preocupada. Se hacía cada vez más de noche y la tormenta no bajaba. Cenamos ahí, nos acostamos temprano. Las camas eran duras pero limpias. Había una cruz en la pared y un candil con velas sobre el buró. Mi mamá se quedó en una recámara contigua. Yo sabía que no dormía aunque no hacía ruido. Lo sentía. Sentía su ansiedad como si se filtrara por debajo de la puerta. A eso de las 2 de la mañana, escuché que su puerta se abría. Pensé que iba al baño. Esperé a que regresara. Quería pararme también, hablarle, decirle que tampoco podía dormir. Pero pasó una hora. Dieron las 3 y ella no volvió. Se habría ido. Me levanté de golpe con una sensación fea en el pecho. Pensé que tal vez decidió arriesgarse sola, salir al camino, buscar señal en plena lluvia y avisar a casa que no íbamos a volver, pero que estábamos bien.
Me puse los zapatos, abrí la puerta del cuarto y salí al pasillo. Hacía frío, había olor a cera y a humedad. Entonces lo vi. En el patio central, bajo la tormenta, había una hoguera encendida. Una fogata alta, viva, en el centro exacto del claustro. El fuego me lastimaba la vista. Era demasiado brillante, casi blanco. Cuando por fin me acostumbré a la luz, vi lo que había alrededor. Mujeres arrodilladas. Eran las monjas. Tenían la cabeza agachada, las manos sobre los muslos, como si rezaran. Pero eso no era una oración. Del otro lado de la fogata, colgado en una cruz de madera negra, había algo. Una figura no del todo humana. Tenía forma de hombre, pero no lo era. Era más grande, cubierto de vello espeso por todo el cuerpo, incluso en la cara. Parecía un Cristo deformado, vivo. Respiraba con fuerza, tenía los ojos cerrados, pero su boca se movía, se reía. Entre todas ellas vi a mi mamá. Estaba de espaldas, también de rodillas. Me quedé sin aire. Me quise mover, pero no pude. Una mujer se le acercó. Llevaba la cabeza cubierta con una tela negra. De repente todas las presentes empezaron a cantar. No era un canto de iglesia, era una especie de salmodia antigua. Lo que pasaba ahí no era católico, se sentía satánico, demoníaco. El ser crucificado abrió los ojos. Me miró directamente, ojos rojos, intensos, como brasas. Entonces sentí que algo me golpeó fuerte en la frente. No sé si fue una mirada o una fuerza, pero el dolor se fue directamente a la nuca. Todo me dio vueltas, perdí el equilibrio. No sé si me caí o si alguien me empujó desde dentro de mi cabeza. Solo sé que me desmayé y que no supe más. Desperté en el hospital. Mi mamá estaba sentada a un lado de la cama. Me vio abrir los ojos y respiró hondo, como si hubiera contenido el aire por horas. Mi papá y mi hermana estaban afuera. No entraron hasta después de que mi mamá habló conmigo. Fue lo primero que hizo. Me dijo que no hiciera preguntas, que necesitábamos ponernos de acuerdo sobre lo que íbamos a decir. Que si alguien me preguntaba qué había pasado, yo debía responder una de dos cosas: que nos habían asaltado, que nos llevaron a una casa y que ahí nos hicieron lo que nos hicieron. O que por el momento prefería no hablar del tema. Escogí lo segundo. Al parecer mi mamá también, porque tiempo después, cuando le pregunté directamente qué había pasado esa madrugada, me dijo lo mismo. No quiero hablar del tema. Incluso después de la boda, cuando ya todo había pasado, cuando todos estábamos bien. Le insistí, le pregunté por qué no había dicho nada. Que porque no le contó la verdad ni a mi papá ni a mi hermana, y lo único que respondió fue:
para no arruinarle la boda a Diana. El recuerdo de aquella noche lo tengo como si lo tuviera grabado en la mente, como si estuviera viendo una película vieja. No podía hablar de eso con nadie, incluso recordarlo me daba miedo. Tampoco podía hacer preguntas, no había a quién, y nadie, ni médicos ni psicólogos, supo explicarme por qué desde ese día me duele la cabeza cada vez que llueve. Una pieza clave apareció de la nada de repente. Una tarde mi mamá y mi hermana se estaban peleando. Yo estaba ahí, fue en plena comida. Mi hermana le reclamaba a mi mamá por haber estado tan callada y distante durante la boda. Al parecer le guardó el reclamo varios meses. El estado de ánimo de mi mamá al parecer en la boda fue evidente para todos menos para mí, que tampoco estuve al 100 en la fiesta. A mí también me reclamó que por qué no fui, que si me pasaba algo, que por qué nadie decía nada. Y entonces mi mamá se levantó la blusa y le mostró la espalda a Diana. Así, sin más. ¿Esto crees que se me hizo solo?, le dijo. Y ahí estaban las cicatrices, largas, gruesas, mal curadas, marcas de latigazos verdaderos, no de película. Esto nos pasó el día en que fuimos a pagar lo que le hicieron a tu hermano. Las dos me miraron, se hizo un silencio horrible y dejaron de pelear. Yo solo tenía una pregunta en la cabeza, pero ni siquiera sabía cómo hacerla. Unos días después se me ocurrió otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que te viste la parte de atrás de la cabeza? Fui a cortarme el pelo, pedí que lo dejaran bien corto. Noté que el barbero miraba fijamente mientras trabajaba ahí atrás. Y no era el único. Un cliente se detuvo, me observó y luego se fue como si nada. Cuando terminó, el barbero pasó el espejo por detrás, como siempre, para que yo revisara el corte. Entonces la vi, una cicatriz grande, perfecta, una cruz, pero invertida. Eso es lo que me duele cuando llueve, la cicatriz. Y no sé si algún día voy a entender qué pasó realmente esa noche. No sé quién o qué era esa figura crucificada. No sé por qué nos hicieron esto a nosotros. No sé si fue una advertencia, un castigo o un error. Solo sé que cada vez que llueve de noche sueño con eso. Con la hoguera, con los cantos y con esos ojos rojos mirándome desde el fuego. Despierto con la nuca ardiendo, como si el recuerdo me hubiera tocado otra vez. Tal vez nunca lo entienda. Tal vez no se supone que lo entienda. Mi hermana estaba suscrita a una página donde se anunciaban las fiestas que se hacían en el sur. En ese entonces vivíamos por el Estadio Azteca. Yo tenía 22 y salía todos los fines de semana con mis amigos y las amigas de mi hermana. No sé en qué momento se conocieron, pero todos mis amigos andaban con todas las amigas de mi hermana. Entonces siempre estábamos juntos y siempre íbamos a esas fiestas. Podrían llamarse clandestinas, pero la verdad no era para tanto.
Ponían música, vendían bebidas, hacían concursos medio ridículos, rifaban botellas, ya te puedes imaginar. No era nada del otro mundo, pero en ese momento era todo lo que necesitábamos. Como nadie tenía coche, siempre era lo mismo. Buscar a quién convencer, quién vivía más cerca, quién se rifaba con los taxis, o si de plano no íbamos. A veces nos quedábamos a dormir donde se pudiera. Un día el papá de Lalo se fue de vacaciones y dejó la camioneta en la casa. Obviamente le escondió las llaves, pero mi amigo las encontró. Esa fue la vez en que decidimos ir a una fiesta en Cuernavaca, los 10. Era una camioneta con caja adaptada atrás. Ahí cupimos 7 sin problema. Mi hermana y la novia de Lalo se fueron adelante con él. Los demás íbamos atrás, entre mochilas, chamarras y botellas envueltas en trapos para que no sonaran. Hoy, años después, reconozco todas las implicaciones de las decisiones que tomamos esa noche, pero en ese entonces mi mente siempre me decía que nada malo iba a pasar. Hasta que pasó. La llegada a Cuernavaca fue normal, 3 horas sin problema, calor húmedo, música alta, carcajadas, la fiesta estaba buena. Hasta que a Leslie le marcó su mamá, que su abuela se había puesto mal, que estaban en el hospital, que mejor regresara. La novia de Lalo se quiso ir inmediatamente. No de muy buena gana, pero Lalo la iba a llevar en la camioneta. Agarró sus cosas y empezó a despedirse de todos. Me acuerdo que justo en ese momento la fiesta se empezaba a poner mejor, pero yo no llevaba cómo regresarme. No traía más dinero. Mi hermana apenas si traía como 70 pesos. Y pues a mis papás ni les avisé que salí. Mucho menos les iba a decir que estaba en otro estado. Mi hermana se quería quedar, pero teníamos un acuerdo. Nos íbamos juntos y nos regresábamos juntos. Su novio sí se quedó, así que por eso ella venía de malas. También se regresaron Erika y David. Veníamos 6. Yo en la caja, frustrado, pero haciendo el esfuerzo por no pensar tonterías. Trataba de calmarme. Me repetía que si se hubiera tratado de mi familia, también me habría regresado. Salimos de la colonia y tomamos la carretera. Al poco rato, por la ventanita que conectaba la caja con la cabina, Lalo nos dijo que nos íbamos a ir por la carretera libre. Dijo que porque no se sentía en condiciones de irse por la autopista. Y la verdad, yo tampoco estaba para ofrecerme a manejar. Estaba peor de borracho y ninguno de los otros sabía manejar. Yo, con todo y eso, le propuse que le pidiéramos un taxi a Leslie, que se fuera sola, pero se hizo un silencio incómodo. Seguramente se lo tomó personal y pensó que la quería dejar tirada. El caso es que Lalo agarró camino y le pisó. Íbamos a más de 120 kilómetros por hora. Como a los 20 minutos un coche nos alcanzó. Todos lo notamos porque venía echando las luces. Lo peor fue que en lugar de dejarlo pasar, Lalo aceleró más. Yo ya iba con el corazón en la garganta. Los demás, como si nada, confiaban ciegamente en que mi amigo tenía todo bajo control. El carro se nos emparejó, nos volvió a echar luces y luego sonó la sirena. En
En ese momento pensé que estaba pasando lo mejor que podía pasar, porque justo estaba empezando a llover con ganas y a la velocidad que íbamos, un accidente estaba ahí, rozándonos. ¡Qué equivocado estuve! Nos tuvimos que orillar. Los que íbamos atrás ni siquiera asomamos la cabeza. Lo primero que el oficial le preguntó a mi amigo fue si venía manejando tomado. Era obvio, pero igual se lo preguntó para ver qué tenía que decir. Le pidió los papeles del carro. Escuché a Leslie diciéndole que teníamos prisa, que era por su abuela. El tipo le respondió que lo sentía mucho, pero que iba a estar muy difícil que nos dejara ir. Hasta ese momento, él no sabía que veníamos varios en la caja. Esa información, cuando saliera, iba a complicarlo todo. Entonces Lalo, nada discreto, abrió la ventana y nos preguntó si teníamos dinero para ofrecerle al poli. ¿Sabes qué logró con eso? Que el oficial lo obligara a bajarse, a entregarle las llaves y a abrir la caja. Yo pensaba, si la lluvia se suelta más fuerte, tal vez podamos echarnos a correr. Tal vez eso lo haga rendirse. Era un pensamiento idiota, pero era lo único que me quedaba. Todos estábamos metidos en problemas, pero Lalo más. Sin licencia, sin permiso de sus papás, manejando mal, con 3 personas en la caja. El tipo subió a mi hermana y a Leslie a la patrulla y le dijo a Lalo que lo siguiéramos. ¿Y si nos escapamos?, dijo Lalo, intentando sonar gracioso. Le metí un golpe en la cara. ¿A poco vas a dejar a mi hermana ahí, pendejo? Seguimos la patrulla como por 15 minutos por la libre. Luego se metió a un camino de terracería. Si no fuera por las torretas, no hubiéramos visto nada. El camino estaba negro, lleno de charcos profundos, bajadas y subidas, sin ninguna señal, sin nada alrededor. Fueron como 40 minutos así, y no íbamos al corralón, ni a la delegación, ni a ninguna parte oficial. Eso era clarísimo. Cuando por fin llegamos, mi hermana bajó de la patrulla diciendo que Leslie se había puesto grosera y que por eso nos iban a detener. Fue entonces que cayó todo de golpe. Ese tipo no era policía. La patrulla no era patrulla, era un coche común con una torreta improvisada en el techo. Y el tipo no llevaba ni placa ni uniforme, solo una camisa oscura y un arma en la mano. Disparó al aire para dejarlo claro. Frente a nosotros había una construcción abandonada. Un cascarón de ladrillo sin ventanas ni puertas. Ahí nos había llevado. Creo que todos estábamos llorando, menos Lalo, que en un descuido intentó huir. No llegó lejos, como a 30 metros se enredó en un alambre de púas que no se veía por la oscuridad. Cayó de cara al piso, sonó seco. Tuvimos que arrastrarlo de regreso. Todo bajo la lluvia. Y ahí estábamos, empapados, helados y con un tipo armado diciéndonos a punto de pistola que fuéramos por nuestro amigo. El lugar donde nos detuvieron, o mejor dicho, nos secuestraron, era efectivamente una cárcel. Pero una cárcel abandonada, mínima, sin ningún rastro de funcionamiento legal. Apenas 3 celdas con rejas oxidadas que crujían con cada golpe de viento. Todo olía a encierro viejo,
a humedad rancia, a orina seca y a paredes que se han podrido por dentro. El piso estaba manchado de lodo y de algo más oscuro que no quisimos identificar. El aire era denso, como si no se hubiera ventilado en años. La luz venía de un solo foco colgado del techo, que se balanceaba por las corrientes que se colaban por los huecos en las paredes. Hacía frío, no frío de clima, frío de lugar maldito. Nos metieron a todos en una sola celda y a Lalo lo echaron a otra. Él seguía medio inconsciente. No supo ni dónde estaba. Lo tiraron ahí como si fuera un costal de ropa mojada. Leslie perdió la cabeza. Le gritaba al falso policía que ojalá se muriera su pinche abuela, que la íbamos a demandar, que no sabía con quién se estaba metiendo. Tonterías, pero con una rabia que la hacía temblar. Yo solo quería que se callara, porque en ese momento ya no estaba claro si nos iban a dejar vivos. El tipo no dijo nada, cerró las rejas con un golpe fuerte, cerró la puerta principal, se subió a su coche y se fue. Nos quedamos en silencio unos segundos, luego empezamos a gritar. Todos gritábamos como si eso sirviera de algo, como si alguien fuera a pasar por esa construcción olvidada y decidiera ayudarnos. Estuvimos así no sé cuánto, media hora, una hora. Erika y David lloraban sin parar, sollozos largos, temblores de pecho. Les costaba respirar. Nadie decía nada útil, solo que esto no podía estar pasando, que todo iba a salir bien. Mentiras, puras mentiras. Pasaron 2 horas, afuera seguía lloviendo, una lluvia constante, necia, que sonaba como fondo de película. Adentro ya nadie hablaba. Y entonces se escuchó una voz, la de Lalo. Estaba tirado boca abajo, apenas recobrando el sentido. Habló con dificultad, pero su voz fue muy clara. No vean hacia la celda de enfrente, no lo vean, pero hay alguien ahí observándonos. Nos congelamos. Nadie dijo nada, pero hicimos exactamente lo contrario de lo que nos dijo. Los 5 levantamos la mirada al mismo tiempo. Y sí, ahí estaba una figura, reclinada en la pared de la celda de enfrente. No se movía, solo miraba. La luz no le daba directamente, pero se alcanzaban a distinguir los ojos. No brillaban, no parpadeaban, eran oscuros, vacíos, fijos. La cara parecía humana, pero no completamente, era demasiado alargada, demasiado quieta. No respiraba, no decía nada, no se notaba si estaba vivo o si simplemente llevaba años ahí. Sentí que algo se me hundía en el estómago, como si me hubieran echado agua helada por dentro. No sabíamos si era una persona, una aparición o algo más, pero nos estaba viendo. El sujeto no habló ni se movió, tampoco Lalo. Seguía tirado en el suelo, boca abajo, con la cabeza hacia un lado, desmayado. Y sin embargo, era él quien hablaba. Nos dijo que el tipo, el de la otra celda, le había contado todo. Que nos acababan de dejar ahí para morir.
que a menos que lográramos arrancar las rejas o tirarlas a patadas, nadie sabría de nosotros por los próximos 3 años. Moriríamos de hambre o de desesperación. Que a él también lo dejaron ahí, que llevaba 3 años encerrado. No sabíamos si era una broma de Lalo, pero no sonaba como una, y menos en ese momento. Además, ahí realmente estaba ese otro, lo veíamos, de verdad había alguien ahí. El hombre se levantó. Nos echamos para atrás al mismo tiempo. Caminó hacia los barrotes y habló. Su voz era áspera, como si no la usara desde hace mucho. Nos dijo que Lalo mentía, que sí le había contado todo, pero con una diferencia. Dijo que no íbamos a morir de hambre, que el supuesto policía iba a volver, que iba a volver por las mujeres primero, que a ellas no las volveríamos a ver, y después nos tocaría a nosotros, a menos que... Se quedó callado. Parecía una estatua, una parte más de esa cárcel húmeda y podrida. A menos que alguien se quede a tomar su lugar, dijo por fin. Y con eso no se refería a un castigo, no a quedarse encerrado, se refería a morir o a matar. Nos miró a todos y dijo: si quieren puede ser él, fue su culpa, él los trajo. Todos entendimos, se refería a Eduardo. Inesperadamente Leslie dijo que sí. Nadie más dijo nada. El hombre se hizo hacia atrás, se perdió un momento en la sombra. Luego regresó empuñando un arma. La asomó por entre los barrotes, estiró el brazo lo más que pudo y disparó. Nunca escuché que las rejas se abrieran, pero de un momento a otro, estas ya estaban abiertas. También la de Lalo, la del hombre no. Me acerqué a ver a mi amigo, temiendo que la reja se cerrara detrás de mí. No me atreví a tocarlo. Solo vi como un charco rojo empezaba a formarse bajo su cuerpo. Salimos así de la nada. Tan fácil que parecía un mal sueño, pero no lo era. Uno de nuestros amigos murió frente a nosotros, y yo no sé cómo va a cargar con eso Leslie. Ella fue la que dijo que sí. Nos escondimos entre los árboles hasta que amaneció. Luego un rato más, hasta que entendimos que nadie iba a venir por nosotros. La camioneta del papá de Eduardo se quedó ahí. Nadie se atrevió a volver para buscar las llaves en los bolsillos del muerto. Cuando llegamos a la carretera, Leslie se fue. Lo de su abuelita era prioridad 1, y aunque su novio ya no estaba con nosotros, se subió a un taxi y desapareció. Nosotros volvimos a casa sin saber qué hacer. Le decíamos algo a la policía, al papá de Lalo. Ese señor estaba de vacaciones. Aún así, las autoridades nos obligaron a llevarlos al lugar, hasta el fondo del camino, a esa construcción maldita. Cuando llegamos al sitio, estábamos a punto de entrar, pero nos sacaron casi de inmediato. El olor era insoportable. Había un cuerpo, solo uno, y no era Lalo. Su sangre estaba ahí, el charco, el rastro, pero no había cuerpo.
El que sí estaba era el hombre de la celda, el que nos habló, el que nos dejó salir. Su cadáver estaba en muy avanzado estado de descomposición. Con solo verlo, dijeron que llevaba años muerto, que era imposible que él hubiera hecho nada. De Lalo no hubo rastro. Lo que perdió de sangre, dijeron, no era suficiente como para haber muerto. No ahí, no así. Desde entonces está desaparecido y nosotros dejamos de ir a esas fiestas. Cuando menos mi hermana y yo estuvimos castigados un año completo. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato oscuro. Aquí, cada semana compartimos historias reales de terror, misterio, leyendas urbanas y fenómenos paranormales, contadas como si te estuvieran ocurriendo a ti. Suscríbete para no perderte ningún video.